Hay cosas que solo se entienden cuando uno las escribe con distancia, como si al contarlas pudiera volver a mirar ese día sin que duela tanto. Alexis Dunst despertó esa mañana con la sensación incómoda de que algo iba a romperse, aunque todavía no sabía exactamente qué. No fue un día ruidoso ni dramático desde afuera, pero sí uno de esos en los que todo se reordena por dentro. Tenía 34 años y llevaba más de la mitad de su vida casada con el mismo hombre. Mientras preparaba el café y revisaba mentalmente la agenda, sentía ese cansancio profundo que no se quita durmiendo. Durante años había sostenido una casa, una empresa y una imagen que no le pertenecía del todo. A los ojos de cualquiera, era solo la esposa que acompañaba, la que estaba ahí porque sí. Nadie veía las madrugadas revisando números, las llamadas incómodas con bancos, ni el peso constante de mantener todo en pie sin aplausos. Ese día empezó como tantos otros, pero con una presión en el pecho que no la abandonó desde que abrió los ojos. Desde muy joven, Alexis había aprendido a ocupar espacios sin hacer ruido. A los 19 años, dejó de lado su carrera en el área legal, convencida de que era una pausa, una ayuda temporal para que Vincent pudiera crecer. Con el tiempo, esa pausa se volvió permanente. Ella pasó a ser la contadora informal, la administradora, la organizadora de reuniones, la mediadora con clientes y, sobre todo, el sostén emocional de un hombre que se presentaba como exitoso mientras descansaba sobre su trabajo invisible. Nunca hubo contrato, nunca sueldo, nunca reconocimiento real. Todo se justificaba con la idea de familia y futuro. Y aún así, Alexis sentía que siempre debía un poco más, como si no hiciera lo suficiente. Esa mañana, sentada frente a la computadora, con los documentos abiertos y el silencio de la casa alrededor, todavía no sabía que ese sería el último día en que miraría su matrimonio con los mismos ojos. Algo estaba a punto de encajar, y cuando eso pasa, ya no hay forma de volver atrás. Había una razón por la que Alexis nunca perdió del todo el control sobre su propio dinero, aunque durante años casi nadie lo supo. Su abuela le había repetido desde niña que una mujer no guarda dinero por desconfianza, sino por protección. No como un secreto oscuro, sino como una red debajo del suelo. Por eso, aunque dejó su carrera, mantuvo su jubilación intacta y nunca tocó la herencia que había recibido a su nombre. No era ambición, era prudencia aprendida. Esa mañana, mientras revisaba archivos antiguos en la computadora, volvió a sentir esa voz de la abuela como un eco incómodo, casi molesto, recordándole que mirar números también es mirar verdades. Alexis no estaba buscando nada en particular. Solo quería ordenar unos registros antes de una reunión. Pero fue ahí, en una transferencia fuera de lugar, donde algo se desacomodó. Una cifra que no cerraba, un movimiento que no figuraba en ningún informe anterior. No era la primera vez que veía desorden, pero sí la primera que algo no tenía explicación posible. Lo que empezó como una duda técnica se transformó en una inquietud difícil de ignorar. Alexis siguió revisando con calma, como siempre hacía, pero el cuerpo ya no respondía igual. Manos frías, mandíbula tensa, una sensación rara en el estómago. Aparecieron préstamos que nunca habían sido mencionados, hipotecas encadenadas, pagos atrasados camuflados con movimientos internos. No había gritos ni escenas, solo el sonido del ventilador de la computadora y el reloj de la cocina marcando las horas. Ese día, sin levantar la voz y sin decir una palabra, Alexis empezó a entender que la vida que creía estable estaba sostenida por algo muy frágil. No era solo mala gestión, era ocultamiento. Y lo más duro no fue descubrir el desorden financiero, sino darse cuenta de que todo eso había ocurrido mientras ella trabajaba para sostener una imagen que no existía. Sentada ahí, con los ojos fijos en la pantalla, supo que ese día ya no tenía vuelta atrás, aunque todavía no sabía cómo iba a terminar.
A medida que avanzaba la mañana, lo que Alexis veía dejó de ser confuso y pasó a ser alarmante. Las deudas no eran pequeñas ni recientes. Había capas, años de decisiones encubiertas, apuestas mal hechas y créditos tomados para tapar otros créditos. Impuestos atrasados que nunca se habían mencionado en casa, pérdidas en criptomonedas que ella jamás había autorizado, y gastos personales que no tenían ninguna relación con la empresa. No hubo un momento de shock cinematográfico. Fue más bien una acumulación lenta, pesada, como cuando uno se da cuenta de que el agua ya le llega al cuello. Lo más doloroso no fue la cifra total, sino la certeza de que todo eso se había sostenido sobre su trabajo silencioso. Cada evento organizado, cada cliente calmado, cada planilla corregida a último momento había servido para mantener una fachada. Esa mañana, el café se enfrió intacto sobre la mesa mientras ella entendía que el imperio no existía. Alexis no lloró ni llamó a nadie. Cerró los archivos, respiró hondo y siguió con el día como si nada hubiera pasado. Preparó el almuerzo del hijo, respondió correos, atendió llamadas. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, algo se había quebrado con una claridad que no dejaba espacio para el autoengaño. Descubrió también transferencias regulares a una cuenta que no reconocía, gastos repetidos en hoteles y regalos que nunca habían pasado por su aprobación. Ahí apareció una certeza incómoda. No solo estaba frente a un desastre financiero, sino también a una traición sostenida en el tiempo. Aún así, eligió no confrontar. No por miedo, sino porque entendió que hablar en ese momento solo serviría para alertar. Ese día marcó el inicio de algo que no fue impulsivo ni ruidoso. Fue el comienzo de una espera calculada, silenciosa, con un solo objetivo claro: proteger a su hijo y no perder lo poco que todavía era verdaderamente suyo. Ese día no terminó cuando cayó la noche. Alexis siguió funcionando en automático, pero con una lucidez nueva que le pesaba en el cuerpo. Mientras ordenaba la cocina y revisaba mochilas, empezó a repasar mentalmente cada conversación de los últimos años, cada excusa que había aceptado sin profundizar. Todo encajaba demasiado bien ahora. La falta constante de liquidez, las decisiones apuradas, el mal humor cuando ella preguntaba de más. No era intuición femenina ni exageración. Eran datos que siempre estuvieron ahí, pero que ese día se ordenaron como piezas de un mismo rompecabezas. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había sido el sistema de soporte de una mentira grande. Y aceptar eso dolía más que cualquier número en rojo. Aún así, no hubo escenas ni reproches. Ese día fue interno, silencioso, casi clínico. Alexis entendió que ya no estaba en una relación, sino en una estructura que podía derrumbarse en cualquier momento y arrastrar consigo a su hijo si no actuaba con cuidado. Por eso, cuando Vincent llegó esa noche, Alexis lo observó con una distancia nueva. No buscó respuestas ni explicaciones. Lo escuchó hablar de proyectos, de oportunidades futuras, del crecimiento de la empresa, como si nada estuviera mal. Y en ese contraste, algo terminó de cerrarse. No había espacio para la ingenuidad. Esa noche, mientras todos dormían, Alexis abrió una carpeta aparte y empezó a guardar copias, respaldos, fechas, documentos. No con rabia, sino con una calma fría que solo aparece cuando alguien deja de esperar que el otro cambie. Ese fue el verdadero punto de quiebre, aunque nadie más lo supo. No hubo promesas ni amenazas, solo una decisión tomada en silencio. A partir de ese día, todo lo que hizo tuvo un propósito claro: no perder lo que le quedaba y no permitir que su hijo pagara el precio de errores que no eran suyos. Y esa decisión, tomada en una noche común, fue la que cambió el rumbo de todo.
Los meses siguientes empezaron, simbólicamente, en ese mismo día. Alexis no se convirtió en alguien fría de un momento a otro. Simplemente dejó de explicar sus movimientos. Desde afuera, seguía siendo la misma esposa presente, la madre organizada, la mujer que no se metía en problemas. Por dentro, cada gesto tenía intención. Ese día entendió que no podía salvar una estructura que ya estaba rota, pero sí podía evitar que el derrumbe se llevara a su hijo. Mientras caminaba por la casa, escuchando ruidos normales, pensaba en lo fácil que es para otros juzgar a una mujer que no se fue antes. Nadie ve lo que implica irse, sin destruir a un hijo en el camino. Nadie ve el cálculo emocional que eso exige. Alexis sabía que no podía permitirse errores impulsivos. Ese día selló una decisión que no tenía aplausos ni testigos, pero que exigía más fuerza que cualquier enfrentamiento directo. En medio de esa claridad dolorosa, Alexis pensó algo que nunca había puesto en palabras. Hay silencios que no son sumisión, son estrategia. Y si alguien está leyendo esto ahora mismo y llegó hasta aquí, probablemente entiende ese tipo de cansancio que no se explica fácil. Ese momento en el que uno sigue funcionando mientras por dentro reorganiza toda su vida. A veces ayuda a saber que no se está solo en eso. Si esta parte de la historia te tocó de alguna forma, deja un comentario diciendo ¿desde dónde estás leyendo? O compártela con alguien que esté pasando por algo parecido. No como apoyo vacío, sino como señal de que hay otras personas que también aprendieron a esperar el momento justo. Alexis no buscaba validación, pero ese día entendió que su historia no era tan aislada como parecía. Ese mismo día, mientras ayudaba a su hijo con una tarea escolar, Alexis sintió por primera vez un miedo distinto. No era por ella, ni siquiera por el dinero. Era la posibilidad de que Vincent empezara a usar al hijo como escudo o como moneda emocional. Y no tardó en confirmarlo. Comentarios sutiles, preguntas cargadas, intentos de sembrar dudas que parecían inofensivas para cualquiera que no conociera el patrón. Alexis no reaccionó. Anotó mentalmente cada frase, cada gesto. Entendió que proteger al hijo iba a exigir algo más difícil que cualquier plan financiero: paciencia emocional. Ese día decidió que nada do que estaba preparando poderia expô-lo a conflitos diretos, a disputas abertas ou a versões distorcidas da história. Tudo teria que ser limpo, silencioso e juridicamente sólido. No había margen para errores cuando lo que estaba en juego era la confianza de un adolescente. Con esa claridad, Alexis empezó a mover piezas que nadie veía. Consultó abogados sin dejar rastros, revisó cláusulas antiguas, reorganizó su patrimonio personal con extremo cuidado. Ese mismo día, ya entrada la tarde, entendió que su herencia y su jubilación tenían que quedar fuera de cualquier posible alcance futuro. No por egoísmo, sino por previsión. Crear un trust irrevocable para su hijo fue una de las decisiones más difíciles y más tranquilizadoras al mismo tiempo. No lo hizo con prisa, sino con método. Sabía que cualquier paso en falso podría alertar a Vincent. Desde afuera, seguía siendo la esposa tranquila que no discutía. Por dentro, estaba construyendo una salida que no dependía de favores ni de suerte. Ese día marcó el inicio de una doble vida emocional, la que se veía y la que se preparaba para cuando todo estallara. Ese día avanzó lento, como si el tiempo se estirara a propósito. Alexis ya sabía que el divorcio no iba a ser una sorpresa, solo una formalidad que tarde o temprano llegaría. Vincent llevaba meses distante, más preocupado por sostener apariencias que por la casa. Esa tarde, cuando él mencionó de forma casi casual que quizás lo mejor era separarse, Alexis no mostró reacción. Ni lágrimas ni reclamos. Asintió en silencio, como alguien que escucha algo que ya sabía. Por dentro,
La frase no dolió como él esperaba. No porque no importara, sino porque el duelo había empezado mucho antes. Ese día confirmó que Vincent no estaba buscando un acuerdo, sino una salida limpia para él. Habló de bienes, de empresa, de la casa, como si todo fuera suyo por derecho natural. Alexis escuchó sin interrumpir, anotando mentalmente cada palabra, cada omisión. Entendió que ese sería el terreno donde todo se definiría. Cuando Vincent pidió el divorcio formalmente, lo hizo con una frialdad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Exigía todo: la casa, los vehículos, la empresa, los activos visibles. Al hijo lo mencionó como un punto secundario, algo que se resolvería después. Alexis no discutió. No defendió nada. Aceptó condiciones que, desde afuera, parecían humillantes. Su silencio fue interpretado como debilidad. Incluso la madre de Vincent, siempre presente y con opiniones duras, asumió que Alexis estaba derrotada. Nadie se preguntó por qué alguien con tantos años dentro del negocio renunciaba sin pelear. Ese día, Alexis entendió que ser subestimada era parte del plan. Mientras todos creían estar ganando, ella sabía que lo importante no estaba en lo que se veía, sino en lo que se firmaba sin leer. Y ese detalle, pequeño y técnico, iba a cambiarlo todo más adelante. El día de la mediación llegó sin anuncios dramáticos. Alexis se levantó temprano, se vistió de forma simple y dejó el desayuno preparado como cualquier otra mañana. No quería que su hijo notara tensión extra. En el trayecto, repasó mentalmente cada documento, cada anexo, cada número. No había nervios visibles, solo una concentración firme. En la sala, Vincent se mostró confiado, casi aliviado. Hablaba de cerrar ciclos y empezar de nuevo como si todo fuera un trámite molesto. Alexis pidió poco, una cantidad mínima en efectivo, suficiente para reorganizarse, nada más. Renunció formalmente a los bienes visibles sin cuestionar. Ese gesto reforzó la narrativa de que estaba perdiendo. Nadie ahí entendió que aceptar activos también significaba aceptar sus cargas. Ese día, la palabra deuda no se pronunció en voz alta, pero estaba escrita, detallada y perfectamente anexada a cada propiedad y a cada empresa que Vincent reclamaba como trofeo. Vincent firmó sin leer con atención. Ignoró incluso la advertencia rápida de su propio abogado, convencido de que todo estaba a su favor. Alexis observó en silencio, sin mirar fijamente, sin corregir, sin explicar. Sabía que cualquier aclaración podría romper el equilibrio frágil de la escena. Cuando las firmas quedaron estampadas, algo dentro de ella se soltó por primera vez en años. No fue alegría ni revancha, fue alivio. El tipo de alivio que solo siente quien sabe que hizo todo lo posible para proteger lo esencial. Al salir de la sala, Alexis no celebró ni sonrió. Caminó despacio, respirando hondo, consciente de que lo más difícil ya había pasado. Aún faltaba el impacto final, pero ese día ya había marcado una diferencia irreversible. Lo que Vincent creía una victoria estaba sostenido sobre una base que no había querido revisar. El día del tribunal no tuvo nada de épico. Alexis llegó con tiempo, se sentó recta y esperó. No miró a Vincent más de lo necesario. Había aprendido que observar sin reaccionar era una forma de cuidarse. Cuando el juez empezó a revisar el acuerdo, todo parecía seguir el guión esperado, hasta que el abogado de Vincent pidió un receso breve. Alexis notó el cambio en el aire antes de que alguien dijera algo. El tono de voz bajó, las miradas se cruzaron rápido, los papeles se revisaron de nuevo. Fue ahí cuando quedó claro que alguien, por primera vez, estaba leyendo lo que había sido firmado. No hubo gritos ni escenas,
Solo un silencio denso que empezó a ocupar la sala. Alexis se mantuvo inmóvil, con las manos apoyadas sobre el regazo, respirando lento, como si estuviera observando algo que ya había ocurrido mucho antes en su cabeza. Cuando el juez preguntó si Vincent entendía que, al quedarse con los activos, asumía también las obligaciones asociadas, la confusión fue inmediata. El número total de la deuda apareció de forma clara, sin dramatismo, pero imposible de ignorar. Casi 2 millones, en pasivos netos. Alexis no miró el rostro de Vincent en ese momento. No lo necesitaba. La reacción llegó igual, en forma de silencio, de rigidez corporal, de un intento torpe por recomponer algo que ya estaba cerrado. El abogado intentó explicar, corregir, renegociar, pero no había margen. Todo estaba firmado, validado y registrado. Alexis sintió algo muy concreto, el peso de años de tensión soltándose de golpe. No satisfacción, no venganza, solo la certeza de haber salido limpia de algo que podía haberla destruido por completo. Al salir del tribunal, nadie se acercó a Alexis. No hubo disculpas ni intentos de conversación. Vincent se quedó atrás, rodeado de abogados, con el rostro pálido y la postura de alguien que acaba de entender que el problema no se puede transferir a otro. Alexis caminó hasta la calle sintiendo el cuerpo liviano, casi extraño. No era felicidad, era ausencia de amenaza. Durante años había vivido con la sensación constante de que algo podía estallar en cualquier momento y arrastrarla con ello. Ese día, por primera vez, supo que ya no estaba parada sobre una trampa. Llamó a su hijo para avisar que todo había terminado y que llegaría un poco más tarde. No dio detalles. No hacía falta. Esa tarde, mientras el mundo seguía funcionando como siempre, Alexis entendió que había cerrado una etapa sin gritos ni escándalos, solo con decisiones bien tomadas. Mientras esperaba el transporte de regreso, Alexis pensó en cuántas mujeres llegan a ese punto sintiéndose solas, convencidas de que nadie entendería por qué eligieron esperar y no explotar antes. Si estás leyendo esto y sentiste algo parecido en el pecho, no es casualidad. A veces compartir una historia así ayuda más de lo que parece. Si te removió algo, compártela con alguien que lo necesite o deja un comentario contando desde dónde estás leyendo. No como espectáculo, sino como recordatorio de que hay otras personas que también aprendieron a sobrevivir siendo subestimadas. Alexis no buscaba aplausos, pero sabía que su experiencia podía servirle a alguien más que todavía no ve la salida. Las consecuencias no tardaron en aparecer, aunque Alexis ya no estaba mirando hacia ese lado. En pocas semanas, la imagen de éxito que Vincent había construido empezó a desmoronarse sin que ella tuviera que decir una sola palabra. La empresa quedó atrapada entre procesos, pagos atrasados y reclamos que ya no podían postergarse. La amante, que había aparecido cuando todo parecía sólido, desapareció con la misma rapidez cuando los números reales salieron a la luz. La familia que antes la miraba por encima del hombro intentó contactarla con mensajes ambiguos, como si el tiempo pudiera rebobinarse. Alexis no respondió, no por rencor, sino porque ya no era su lugar. Ese día del tribunal había marcado un límite claro. Todo lo que vino después fue consecuencia directa de decisiones que no le pertenecían. En casa, la prioridad fue una sola: el hijo. Alexis habló lo justo y necesario, sin entrar en detalles que no correspondían a su edad. Con el tiempo, las piezas encajaron solas. El adolescente empezó a notar contradicciones, ausencias, promesas incumplidas. No hizo falta convencerlo de nada. Alexis entendió que proteger también es no contaminar. Ese día, el mismo que había empezado con un nudo en el pecho, terminó con una sensación nueva: estabilidad. No era una vida perfecta ni resuelta, pero era honesta. Alexis volvió a pensar en su abuela,
y en esa idea simple de tener un suelo propio. No había ganado una batalla visible, pero había asegurado algo más importante: autonomía, dignidad y un futuro que ya no dependía de mentiras ajenas. Ese mismo día, ya entrada la noche, Alexis se permitió algo que no había hecho en años: sentarse sin una lista mental de pendientes. No hubo celebración ni brindis. Solo silencio. Pensó en todo lo que había sostenido sola durante tanto tiempo y en cómo ese peso había moldeado su forma de mirar el mundo. Entendió que no se trataba de ser fuerte todo el tiempo, sino de haber aprendido a no romperse cuando nadie estaba mirando. Revisó por última vez los documentos guardados, cerró la computadora y dejó el celular boca abajo. Por primera vez, no sentía la necesidad de comprobar nada. Ese día había terminado como había empezado, sin grandes gestos externos, pero con un cambio interno definitivo. Alexis sabía que la reconstrucción no sería rápida ni fácil, pero también sabía algo nuevo y fundamental: ya no estaba atrapada. Con el 180 paso de las semanas, Alexis volvió a conectar con partes de sí misma que había dejado en pausa. Retomó antiguos intereses profesionales. Se acercó a mujeres que atravesaban procesos parecidos y compartió su experiencia sin adornos. No como ejemplo, sino como testimonio. Ese día del tribunal se convirtió en una referencia silenciosa, un punto a partir del cual todo empezó a ordenarse con más honestidad. Su hijo, con el tiempo, empezó a verla con una mezcla de respeto y comprensión que no se fuerza ni se explica. Alexis no necesitó decirle que había sido estratégica, paciente o cuidadosa. Él lo entendió solo. Y ahí, en esa mirada, se cerró el círculo. No hubo revancha ni discurso final. Solo una mujer que salió de una historia desigual con lo esencial intacto y la tranquilidad de haber actuado en el momento justo. Mirando hacia atrás, Alexis entendió que ese día no fue el final de nada, sino el inicio de una vida más simple y más clara. No hubo milagros ni giros espectaculares. Después, hubo trabajo, ajustes, silencios largos y decisiones pequeñas que, sumadas, fueron devolviéndole la sensación de control. Volvió a manejar su tiempo, su dinero y su energía sin tener que justificarse. Ese día quedó grabado no por lo que perdió, sino por lo que dejó de cargar. La idea de que una mujer necesita gritar para ser escuchada se desarmó sola. A veces, esperar y observar es la forma más directa de cuidarse. Alexis no salió ilesa emocionalmente, pero salió consciente, y eso cambió todo. Hoy, cuando comparte esta historia en espacios como este, no lo hace para buscar aprobación ni para señalar culpables. Lo hace porque sabe que hay personas leyendo que todavía están en la etapa del silencio, del cansancio acumulado, de la duda constante. Alexis no se convirtió en alguien distinta de un día para el otro, solo dejó de traicionarse a sí misma. Ese día específico, el más largo y el más claro de su vida, le enseñó que la paciencia no siempre es resignación y que ser subestimada puede convertirse en una ventaja inesperada. No fue venganza, fue cuidado. Y eso, al final, fue lo que marcó la diferencia.